Y a propósito del proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras, esta iniciativa que llegó desde el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, hemos visto que a lo largo de su tratamiento, desde que inició el mismo, al interior de la Asamblea Nacional, luego que fuera nuevamente remitido por el presidente de la República, han surgido diversos criterios. Desde el sector de la oposición se ha cuestionado el sentido mismo de este proyecto de ley, al que lo han calificado inclusive muchos actores como un nuevo garrotazo tributario, mientras que desde el gobierno se ha manifestado la necesidad de impulsar esta iniciativa con el objetivo precisamente, y tal como lo señala el nombre de este proyecto de ley, evitar la especulación. Sobre este tema y puntualmente sobre lo que tiene que ver con el destino de los recursos que serán manejados, en este caso por los gobiernos autónomos municipales, vamos a dialogar de inmediato con el concejal de Quito, Carlos Páez, quien nos acompaña ya en este espacio de noticias. Carlos Páez, ingeniero civil, catedrático de la Escuela Politécnica Nacional, exsecretario de Movilidad del municipio de Quito, concejal de Quito. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Empezar de pronto analizando la pertinencia de este proyecto de ley. ¿Por qué es tan fundamental para el gobierno el tratamiento de esta iniciativa? Porque el suelo es un hecho limitado, escaso, que además sirve para consolidar el derecho que tienen los habitantes de una ciudad de vivir dignamente en un ambiente que promueva su desarrollo. Cuando el suelo es sujeto de especulación por parte de algunos, no cumple su responsabilidad social y ambiental, el Estado debe intervenir para corregir este vicio del mercado. Insisto y hago énfasis en la palabra vicio. La especulación no es el resultado del esfuerzo de las personas, sino es fruto de condiciones que permiten ganancias que no son legítimas, y en este caso, desde nuestro punto de vista, es absolutamente pertinente y necesario que se legisle de esta manera. En efecto, hemos visto que se han llevado a cabo estas prácticas especulativas en cuanto al valor del suelo, de la tierra. Pregunto esto, por ejemplo, ¿qué pasa en la ciudad capital? Hay un montón de obras públicas que han hecho que el valor del suelo se incremente significativamente. Le voy a poner ejemplos recientes. La construcción del edificio de UNASUR en la mitad del mundo. Terrenos que podían costar antes de aquello $20 el metro han pasado a costar $200 el metro. Y en este caso vuelvo e insisto, no porque el propietario haya construido un muro, haya urbanizado, sino porque el Estado construyó una obra que le dio valor al sector y revalorizó los suelos. Hay otros ejemplos, la Ruta Viva. El aeropuerto de Quito, Tababela, lo que van a significar las paradas del metro una vez que esté funcionando. Todo ello tiende a revalorizar el suelo, pero insisto, no por el esfuerzo del propietario, sino fruto de la inversión pública. Y entonces lo que se discute en esta coyuntura a propósito de la iniciativa del presidente es si ese incremento del valor del suelo producido por la inversión pública, por el gasto social, debe ser apropiado solamente por unos pocos o debe ser capturado por el Estado para que tenga recursos que le permitan invertir en la obra pública, como dice la ley, agua potable, saneamiento ambiental fundamentalmente, de tal manera, ¿no es cierto?, de que los sectores que actualmente no gozan de esos servicios lo hagan para garantizar el derecho a vivir en esta ciudad. Yo le hacía esa consulta respecto de qué sucede puntualmente en la ciudad capital, porque inclusive en el proyecto de ley se hacen ciertas puntualizaciones en lo que tiene que ver con el registro de catastros. ¿Cómo se ha venido manejando este tema? Siempre el tema del catastro está desfasado con respecto al precio del mercado, y eso que Quito tiene seguramente el catastro más actualizado, moderno y más completo del resto de municipios. Quizás hayan 2 o 3 otros municipios que estén en esa capacidad. De hecho, el nuevo catastro fue aprobado en Quito en diciembre del año anterior, pero incluso en este catastro actualizado los precios tienen un desfase entre el valor catastrado en el registro oficial y el valor del mercado.
Por eso la ley a mí me parece que con muy buen juicio plantea que este nuevo impuesto, o más bien dicho, que esta actualización del impuesto, porque es un impuesto que ya existe, está contemplado en el COTAD y antes en la ley del régimen municipal, pero digo que este nuevo impuesto entra a regir a partir de la segunda compra, de tal manera de que en la primera compra se actualice el catastro a valores reales y a partir de la segunda es que pueda calcularse con mayor precisión lo que la ley nombra la ganancia ordinaria, que es la que le corresponde al propietario, y la ganancia extraordinaria, que el resultado de la inversión pública es sobre lo que se cifra el tributo. Un poco las dudas surgen, concejal, en la medida en que cómo es que se determina esta ganancia ordinaria y la ganancia extraordinaria. Sí, y este es un tema que tendrá que resolverse en el debate que se haga en asamblea. Esto me parece que es absolutamente saludable que se discuta. Como está planteado en la norma, ganancia ordinaria es aquello que produce lo que uno compró el bien, lo que gastó en mejorarlo. Por ejemplo, si uno compró un terreno y construyó una casa, evidentemente incrementa el valor de ese solar. O si ya compró el bien e hizo mejoras claro, en el mismo. Todo y demás. Aquello que sea certificado. O el propio terreno, si usted construyó un cerramiento, realizó obras de urbanización, movilizó tierra, etcétera, etcétera. Todo aquello que fruto del esfuerzo del propietario le da valor al suelo. Las contribuciones por mejoras que eventualmente el municipio puede cobrarle, todo eso se llama el valor de adquisición. Ese valor de adquisición se ajusta en términos financieros con lo que ganaría esa plata no puesta en el terreno, sino en un banco. El interés que le pagaría el banco en los 5 o 10 años que usted lo tendría guardado, ese le da también una magnificación del valor, con lo cual obtiene usted un valor agregado, un valor ajustado. Ese valor ajustado, cuando lo vende, es el que se considera como la ganancia ordinaria. E incluso para agravarle existe un margen de 24 salarios o remuneraciones mensuales unificadas que estarían exentas del tributo. Es decir, el propietario legítimamente lo que gastó en la compra, lo que gastó en las mejoras, lo que pagó al municipio como contribución de mejoras, más el valor que adquirió el dinero en el paso del tiempo, más un margen de 24 salarios básicos, es lo que se podría considerar la ganancia del propietario. La ganancia ordinaria. Ordinaria más franja de $8.800 exentos por las 24 remuneraciones unificadas. Es sobre lo adicional que se grabaría el tributo. Y eso adicional es lo que normalmente ocurre porque la sociedad en su conjunto, a través de gastos de urbanización, apertura de nuevas vías o construcción de cuestiones que valorizan el suelo, el edificio, el aeropuerto, cualquier servicio, es lo que genera esto que se da en llamar una ganancia extraordinaria, que es la fracción de la venta sobre la cual efectivamente se grava el tributo. Y sobre esto es que apunta la ley precisamente para evitar estos efectos especulativos. Según se ha planteado, y yo coincido con aquello, esta ley no busca recaudar dinero, aunque un efecto es efectivamente, y creo que vale la pena aclarar que es recaudar dinero no para el gobierno central, sino en la ley está explícitamente que es a favor de los municipios, que son los responsables del alcantarillado y el agua potable. Beneficio que se traslada inmediatamente a los ciudadanos. Al resto de ciudadanos, es decir, esto es un círculo virtuoso, se recupera algo de recursos y esos recursos se invierten para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero más que el fin recaudatorio, me parece que es el sentido que le da el nombre, frenar la especulación. Si usted especulando puede vender en $300.000 y va a pagar $100.000, como impuesto, ¿qué sentido tiene elevar tanto el valor del suelo? Por tanto, hace que el suelo sea un recurso más accesible para aquellas personas que todavía no han satisfecho su derecho a la vivienda digna. Y por tanto, esto me parece a mí que va a dinamizar la industria de la construcción y bien entendido y bien manejado va a posibilitar que cientos, miles de familias ecuatorianas tengan la posibilidad de acceder en mejores condiciones de compra al suelo. Porque quienes dicen que esto castiga al que vende, están defendiendo el interés del que vende. Y a mí me parece que en esta lógica lo que hay que defender es el interés del que compra, garantizando, por supuesto, el derecho que tiene quien vende un bien, pero poniendo por delante el derecho que tiene un ciudadano actualmente
una familia actualmente carente de vivienda, de acceder a esta posibilidad en condiciones razonables, justas de financiamiento. Usted hacía mucho énfasis hace poco en que se aplica en la segunda venta. Un poco ahí quisiera recalcar en este punto, porque precisamente a propósito de estas críticas surgidas sobre todo desde el sector constructor, inmobiliario y demás, se han inclusive puesto ejemplos de que afectaría directamente como si aplicaría desde la primera venta del bien inmueble. Y es más, la ley también establece como exonerados de este pago a aquellos que se dedican al negocio inmobiliario, porque en el negocio inmobiliario el incremento del valor del bien está dado por la inversión que ha hecho el constructor. Y esta no es una ley comunista, es al contrario una ley que promueve la inversión privada para desarrollar proyectos inmobiliarios y por tanto están explícitamente exonerados aquellos que se dedican al negocio inmobiliario, por un lado. Y por otro lado, aplica desde la segunda venta del bien. ¿Por qué? Porque si aplicase desde ahorita, existiría una distorsión que desnaturaliza la ley, porque los catastros son tremendamente desactualizados. En un catastro consta como $20.000 cuando es un bien que debe costar $100.000. Y si usted calcula entonces las ganancias ordinarias y extraordinarias sobre la base catastral, le van a salir márgenes muy altos que efectivamente crean niveles de incertidumbre y seguramente de ilegitimidad en la ley. Es por eso que existe claramente establecido que aplica desde la segunda ley. En la primera se actualiza el catastro y a partir de la segunda es en donde se verifican estos cálculos de la compra, la mejora, el pago al municipio, el incremento de valor financiero para establecer la ganancia ordinaria y la ganancia extraordinaria. Correcto. Y a partir de entonces establecer el tributo. Correcto, concejal, me queda claro este punto. Me queda apenas un minuto y me gustaría aprovechar su presencia nada más, porque para esta semana o a partir de esta semana están previstos varios diálogos ciudadanos aquí en la ciudad capital. Seguramente esta ley también será motivo de análisis en estos diálogos que está impulsando, pero me gustaría un poco dar a conocer a la ciudadanía de qué se trata estas jornadas que arrancan este jueves. Le agradezco muchísimo, conjuntamente con la Universidad Católica, la Fundación Terra Nueva y un proyecto de educación popular que tenemos algunos concejales que llamamos Escuela de Liderazgo y Ciudadanía Manuel Espejo, organizamos este ciclo de conferencias que lo llamamos Diálogo por la Ciudad, que son diálogos sin actores políticos, son más bien actores ciudadanos desde la academia, desde la investigación o desde la representación gremial o social que participen sobre algunos temas de política pública en el distrito. Iniciamos este jueves 15 de diciembre a las 5 de la tarde en el Auditorio 4 de la Torre 1 de la Católica, con el tema del desarrollo económico, desde el punto de vista de la pequeña y mediana empresa, desde el punto de vista de la economía popular y solidaria, del emprendimiento. Y seguimos 3 jueves de enero. El 12 de enero hablando sobre vivienda y hábitat, y ahí seguramente esta ley va a ser un motivo de tratamiento. El jueves 19 hablamos sobre movilidad, un tema tremendamente importante en la ciudad de Quito, y cerramos este ciclo el día jueves 26 hablando sobre espacio público. Correcto. Es decir, un espacio de reflexión desde la academia, desde los expertos, en la perspectiva de construir masa crítica sobre la política pública que se hace en el municipio. Correcto, invitados todos entonces a estas jornadas y desde ya lo comprometemos para más adelante dialogar con más profundidad sobre esos temas. Con muchísimo gusto a sus órdenes. Gracias, la presencia del concejal de Quito, Carlos Páez, a propósito de este análisis en torno al proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y también estas jornadas de diálogo con la ciudadanía anunciadas precisamente en este espacio de noticias.